Vivo en una tranquila zona suburbana, pero hay varias ciudades más densamente pobladas a una distancia manejable. Hace unos meses conseguí un trabajo de guardia nocturno en un almacén en una de esas ciudades. Estaba ubicado en un espacio industrial que se extendía por kilómetros. El edificio en sí estaba aislado, con filas interminables de estantes de metal altos y un par de grandes muelles de carga. El trabajo era fácil: rondas de rutina, seguridad básica y asegurarme de que todo permaneciera cerrado. Era tranquilo, generalmente demasiado tranquilo, pero no me molestaba, disfrutaba la soledad y la mayoría de las noches terminaba mi turno sin problemas. Era un jueves por la noche y llovía a cántaros. Revisaba mi teléfono de vez en cuando para ver actualizaciones sobre la tormenta, ya que no me entusiasmaba tener que conducir a casa en esas condiciones. Afortunadamente esa noche había poco que hacer. Las luces del almacén parpadeaban algunas veces, pero se mantuvieron encendidas hasta que, una hora después, la electricidad finalmente se fue, sumiendo todo el lugar en una oscuridad total. Me molestó ya que era el único empleado ahí esa noche, y eso significaba que me tocaba a mí restaurar la electricidad. Sabía qué hacer, nunca pensé que tendría que lidiar realmente con esto. Salí de mi pequeña sala de seguridad para comenzar el proceso. Me habían indicado que desconectara alguna de las máquinas grandes antes de revisar los interruptores. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar, y honestamente daba un poco de miedo. El silencio se sentía más espeso en la oscuridad, y cada crujido del edificio parecía más fuerte sin el zumbido de las luces. Mis propios pasos resonaban mucho más, lo cual era una sensación extraña. Mientras patrullaba uno de los pasillos, escuché un fuerte ruido metálico que resonó desde algún lugar más profundo en el almacén. Me asusté, pero lo atribuí a la tormenta. Decidí revisar pasillo por pasillo, y cuando doblé una esquina, me congelé al ver un tenue rayo de luz moviéndose entre las estanterías. Parecía una linterna igual a la mía, y aunque se apagó en cuanto la vi, estaba seguro de que alguien más estaba ahí. No debería haber nadie más hasta la mañana, y mi corazón empezó a acelerarse. Decidí no llamar, pero cuando llegué al lugar de la luz no había nadie, solo filas de caja y estantes llenos de inventario. Estaba empezando a asustarme, sabiendo que no estaba imaginando cosas, pero tenía que seguir con mi trabajo. Pensé llamar a la policía, aunque no estaba seguro si lo que vi era suficiente motivo. En retrospectiva, si la empresa no me hubiera dado una pistola paralizante, probablemente habría llamado de inmediato. A medida que continuaba con mi patrulla, percibí un olor extraño, algo metálico y mohoso, como un metal oxidado o agua estancada. El olor provenía de una de las áreas de carga, una parte más oscura del almacén llena de cajas apiladas hasta el techo. Seguí el rastro con mi linterna y noté algo extraño: 2 pares de huellas mojadas en el suelo, que conducían hacia uno de los pasillos. En ese momento quise correr en la dirección contraria y llamar a la policía, pero aún no podía hacer eso. Si alguien estaba merodeando, era mi responsabilidad. Decidí seguir el rastro, manteniendo la linterna baja para no revelar mi ubicación. A medida que me acercaba, comencé a escuchar susurros apenas audibles, como 2 personas hablando a lo lejos. No podía distinguir las palabras, pero el tono sonaba tenso, casi urgente. Apagué la linterna y contuve la respiración, intentando no hacer nada de ruido. Agarré mi pistola paralizante y me acerqué al lugar de los susurros, levantando mi linterna para confrontarlos, pero honestamente no había nadie ahí. Los susurros también se habían detenido, lo cual era una locura. Estaba justo delante de mí y no tenía idea de cómo habían desaparecido tan rápido. La situación me tenía completamente nervioso. Decidí que no me pagaban lo suficiente para esto y me dirigí directo a la sala de circuitos para restaurar la energía sin preocuparme de otras tareas. Una vez ahí, comencé a usar los interruptores en la oscuridad, cuando escuché algo raspar el suelo cerca de mí. Moví la linterna rápidamente y vi el borde de una herramienta de metal tirada cerca, una palanca. Esa herramienta no estaba ahí antes. La situación se puso seria. Quien estuviera ahí tenía potencialmente malas intenciones. Grité que estaba armado, aunque solo llevaba la pistola paralizante, y supe que tenía que salir de ahí lo antes posible. Cuando me dirigí a la puerta, escuché un fuerte estruendo metálico al final del edificio, seguido del sonido inconfundible de pasos apresurados. Sentí una oleada de adrenalina y corrí hacia el ruido. Al girar la esquina, ahí estaban 2 figuras vestidas completamente de negro. Uno de ellos sostenía una palanca idéntica a la que acababa de ver. Me miraron por un segundo y sin previo aviso, comenzaron a correr hacia mí.
No pensé, solo me di la vuelta y corrí. Todo el valor que había reunido se desvaneció en ese instante. Podía oír sus pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí por los pasillos rezando para poder perderlos en el almacén. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se desvanecieron. Me detuve a tomar aire y me di cuenta de que ya no me estaban siguiendo. Finalmente logré llegar a la salida y salí corriendo, llamando a la policía tan pronto como estuviera afuera. Afortunadamente llegaron bastante rápido, pero para cuando revisaron, esos dos desconocidos ya se habían ido. Mi jefe no fue tan comprensivo y casi perdí mi trabajo por haber salido corriendo. Todavía no puedo superar lo extraño que fue toda esa experiencia. Está claro que esas personas estaban jugando conmigo, pero igual me persiguieron con un arma. La peor parte es que aún trabajo en ese almacén de noche, aunque mi jefe empezó a poner al menos a 2 personas por turno cada noche. Todavía no sé qué pensar de todo esto, pero solo me alegra de que no me hayan alcanzado. Siempre he vivido a la sombra de mi hermano mayor. No me molesta, pero es la verdad. Él tiene un negocio exitoso y llevo más de 6 años intentando replicar ese éxito. Hace poco me mudé de vuelta a casa de mis padres para tratar de recuperar un poco de estabilidad. Regresar definitivamente se sintió como un paso atrás, pero no tenía muchas opciones. Me quedaba en el sótano para no molestar demasiado, y no estaba mal. Era casi como un mini apartamento, con su pequeña cocina, baño, oficina, dormitorio e incluso una televisión con mis viejos videojuegos. Con todo eso rara vez subía y casi podía vivir ahí abajo sola, evitando sentirme como una carga. Una noche, un viernes o sábado, hubo una tormenta muy fuerte. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza y el viento sacudía toda la casa. Era una de las tormentas más intensas que había visto. Mis padres estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, así que tenía la casa para mí, lo cual me venía bien. Recuerdo que se sentía extrañamente acogedor en el sótano esa noche. Me encantaba escuchar una tormenta fuerte desde la seguridad de una cama cálida, especialmente de noche. Hay algo en estar resguardada durante una tormenta que realmente me relaja. Estaba a punto de dormirme con el sonido de la lluvia cuando de repente se fue la luz. Todo se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad total. Me quejé, molesta por la inconveniencia. Supuse que la tormenta había causado el apagón y por un momento pensé en revisar el interruptor, pero no tenía ganas de lidiar con eso en medio de la tormenta, además de que ni siquiera sabía dónde estaba. Decidí que esperaría hasta en la mañana. Mientras intentaba volver a ponerme cómoda, escuché algo, un golpe fuerte y extraño contra una de las ventanas del sótano. Sonaba pesado, como si algo lo hubiera golpeado con fuerza. Mi primer pensamiento fue que una rama se había roto o que tal vez un árbol se había caído, pero el sonido fue seco y deliberado, distinto a cualquier otra cosa que hubiera oído antes. Aunque me daba flojera, no podía ignorarlo. Una caída de árbol no era cualquier cosa. A regañadientes me levanté de la cama y encendí una linterna de mi teléfono para acercarme a la ventana. El sótano estaba en completa oscuridad y los únicos sonidos eran la lluvia contra el vidrio y el retumbar bajo los truenos. Me froté los ojos tratando de despejarme un poco y sostuve el teléfono hacia la ventana, entrecerrando los ojos para ver. Casi se me detuvo el corazón. Había un rostro de un hombre presionado contra el vidrio, mirándome fijamente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, su piel pálida y empapada. Por un segundo hicimos contacto visual y en cuanto me vio se apartó de la ventana. Retrocedí tambaleándome, casi dejando caer el teléfono en estado de shock. No tuve mucho tiempo para asimilar lo que acababa de ver, porque unos segundos después empecé a escuchar otro sonido, pasos. Escuché con atención y oí las tablas del piso sobre mi cabeza crujir suavemente. Había gente en la casa. Entre lo que había visto y lo que oía, estaba al borde de perder la cabeza. Yo estaba sola en casa y literalmente estaban entrando a robar, y uno de ellos sabía que yo estaba en el sótano. Intenté calmarme para pensar en mis opciones. Yo no podía permitir que esos extraños se pasearan por la casa, pero tampoco quería confrontarlos directamente. Rápidamente revisé mi teléfono para llamar a la policía, pero recordé que el apagón había dejado sin señal el Wi-Fi y no tenía cobertura de celular en el sótano. Estaba atrapada y completamente incomunicada. Sabía que no podía quedarme ahí esperando a que estas personas hicieran lo que habían venido a hacer. Decidí que intentaría subir, salir sigilosamente por la puerta delantera y llamar a la policía una vez afuera. Haciendo el menor ruido posible, me dirigí hacia las escaleras del sótano. Aún recuerdo el puro terror de ese momento. Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo en una situación traumática hasta que pasa. Al llegar a la parte superior de las escaleras, me asomé al pasillo y mi corazón se hundió.
Vi 3 figuras con linternas moviéndose en la oscuridad. Los observé unos segundos petrificada. Una de las linternas pasó brevemente por el cuerpo de uno de ellos y vi que llevaban una pistola. Me quedé congelada, todos los músculos tensos sin moverme. Entonces, escuché algo que elevó aún más el terror, si es que eso era posible. Con una voz tranquila, casi casual, uno de ellos dijo: Alexa está en el sótano, ve a buscarla. No puedo describir el miedo que sentí. ¿Cómo diablos sabían mi nombre? ¿Cómo sabían que yo estaba ahí? Bajé las escaleras con el mayor sigilo posible, tratando de controlar mi respiración, pero por dentro estaba perdiendo el control. Sabía que no tenía mucho tiempo. Era cuestión de segundos. Ellos venían por mí y no tenía idea de lo que harían si me encontraban. Miré a mi alrededor frenéticamente en busca de algún lugar donde esconderme, pero no había tiempo. Tenía que salir de ahí en ese momento. La única forma de escapar era por una de las ventanas del sótano, pero todas estaban selladas. No tenía otra opción. Agarré un taburete cercano, me subí a una de las ventanas y rompí el vidrio con el codo. Volaron fragmentos de cristal, pero no me importó. Salí a rastras, arrastrándome hacia la lluvia. Sentí cortes por todo el cuerpo, pero con la adrenalina y el miedo no registré el dolor. La lluvia me empapó al instante y corrí por el barro, tratando de no resbalar. Una vez que estuve a una distancia segura de la casa, por fin obtuve señal y llamé a la policía. Recuerdo que me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Para cuando la policía registró la casa, quienes habían estado ahí ya se habían ido. Se habían robado tantas cosas que ni me molesté en hacer una lista. El apagón había sido intencional, cosa que no fue una sorpresa. No tengo idea de quiénes eran esas personas, ni de cómo sabían mi nombre. Odio pensar en lo que podría haber pasado si me hubieran encontrado. Era una noche fría a principios de marzo. Esto sucedió hace un par de años. Acababa de llegar a casa del trabajo. Había trabajado hasta tarde esa noche, así que era cerca de la medianoche cuando crucé la puerta. Estaba agotado y no quería más que abrir una cerveza bien fría y poner los pies en alto en el sofá, así que eso fue exactamente lo que hice. El alcohol siempre sabe mejor después de un día de trabajo duro. Ni siquiera encendí la televisión de inmediato, simplemente me senté en el sofá con los ojos cerrados y los pies en alto, tratando de ignorar los pensamientos molestos sobre lo estresante que era mi vida. Recuerdo que me frustré al cambiar canales porque nada me interesaba. Después de unos minutos me rendí y opté por disfrutar de mi cerveza en silencio. Pero como todo en mi vida, la paz y la tranquilidad parecían mucho pedir, porque apenas 10 segundos después, todas las luces de la casa se apagaron al mismo tiempo. ¿Sabes? Ese sonido leve y crujiente que se oye justo antes de que todo se apague. No hay nada que odie más que oír ese ruido. Por alguna razón, nuestra casa tenía la costumbre de quedarse sin energía de vez en cuando. De hecho, todavía sucede. Mi primera reacción fue salir y ver si alguna de las casas vecinas también estaba afectada. Salí y cerré la puerta detrás de mí para conservar el calor, por si acaso no lograba restaurar la electricidad. Era tarde, pero recuerdo haber visto al menos una casa en la cuadra con las luces encendidas, lo que confirmaba que el problema era solo en mi casa. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que este contratiempo arruinaría lo poco que esperaba disfrutar de la noche. Me volví para entrar de nuevo, pero cuando giré el pomo de la puerta no se movió. Me congelé, confundido al principio, e intenté el pomo varias veces más, pero estaba definitivamente cerrado. ¿Qué demonios estaba pasando? Golpeé la puerta y llamé a mi esposa por su nombre, pensando que quizás se había despertado sin que yo me diera cuenta, pero no hubo respuesta. Intenté mirar a través del vidrio, pero aún estaba todo a oscuras adentro. Corrí hacia la puerta trasera, pero también estaba cerrada. Empecé a entrar en pánico. Mi esposa solía dejar las puertas sin seguro, así que era extraño que la puerta trasera estuviera cerrada. Corrí hacia el costado de la casa para revisar el interruptor de electricidad y me congelé en seco. La manguera, que yo sabía que estaba enrollada, estaba en el césped, justo debajo de la caja de interruptores. La realización me golpeó como un tren. Alguien había cortado la electricidad intencionalmente. Sin pensarlo, corrí hacia la ventana más cercana y miré adentro desesperadamente una vez más. Esta vez pude distinguir 2 linternas moviéndose de un lado a otro en la oscuridad, como si 2 personas estuvieran hurgando en mi casa. Sabía que estaban robando cosas. Estaba furioso, el descaro de alguien para hacer esto mientras yo estaba literalmente en casa.
Metí la mano en mi bolsillo para llamar a la policía, solo para darme cuenta de que había dejado el teléfono en el sofá. Maldije en voz baja y pensé en correr a casa del vecino para pedir prestado su teléfono. Mientras me dirigía a la casa más cercana, otro pensamiento más siniestro me golpeó. Mi esposa seguía adentro, probablemente dormida y vulnerable ante quien estuviera en la casa. No podía dejarla ahí ni un minuto más. Corrí de regreso y agarré algunas piedras sueltas del jardín, comenzando a lanzarlas hacia la ventana de nuestro dormitorio con la esperanza de despertarla. Después de la tercera piedra, abrió la ventana y antes de que pudiera decir algo, le dije en voz baja lo que estaba pasando y le pedí que se escondiera en nuestro armario. Su cabeza desapareció de inmediato y no hizo preguntas. Luego corrí hacia la casa del vecino y golpeé la puerta. Expliqué rápidamente la situación y usé su teléfono para llamar a la policía. Esperé en su porche rezando para que mi esposa estuviera bien. La policía llegó y corrí hacia uno de los coches para explicar la situación lo mejor que pude. Entraron rápidamente en la casa, pero para entonces ya era demasiado tarde. La puerta trasera estaba abierta de par en par y quienquiera que hubiera entrado se había llevado demasiadas de nuestras cosas de valor. Mi esposa estaba más conmocionada que yo, y con razón. Lo que ella le contó al policía y a mí me hizo enojar conmigo mismo por no haber hecho un mejor trabajo para protegerla. Hasta el día de hoy, no me perdono por dejarla en la casa con posibles asesinos. Al parecer, apenas unos segundos después de que le dije que se escondiera, escuchó a alguien patear la puerta del dormitorio. La persona entró en la habitación y sacó una pistola. Se quedó ahí inmóvil durante unos segundos, claramente escuchando para ver si alguien estaba en la habitación. Me dijo que nunca había estado más aterrorizada en su vida. Creo que los intrusos me escucharon lanzar las piedras a la ventana. Lo más aterrador es que aún vivimos en esa casa y no podemos mudarnos pronto. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera salido por esos breves momentos.